Padre, en este día te entregamos toda carga, toda aflicción, toda preocupación. Toma control y dominio de cada persona que vino en este día, Padre. Creemos que tú en este día vas a traer claridad, vas a traer entendimiento, Padre Santo. Pero por sobre todas las cosas, tu plenitud, tu espíritu va a inundar nuestro corazón en el nombre de Jesús. Vamos, abra su boca por unos segundos más, que se abra su boca. Quizá en la semana se le dificulta buscar a Dios. Quizá en su hogar se le hace difícil mantener un hábito con Dios. Pero por lo menos este tiempo que estamos en la casa de Dios, que podamos entregarle, que nos despojemos de todo lo que traemos, de todo cansancio, que nos olvidemos de nuestra vida para que en este tiempo solamente sea Él y yo. Queremos ministrar tu persona, Padre Santo. Toma control y dominio a partir de este momento, declarando que los cielos ya están abiertos sobre este lugar. Los cielos ya fueron abiertos sobre esta casa. Y no hay adversidad, no hay tribulación que pueda frenarnos, que pueda detenernos para alcanzar el propósito divino con el cual tú nos has formado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abrace a su vecino, denle un fuerte abrazo. Vamos, abrace ahí. Abraza a su vecino, a su vecina. He visto algo que algunos se han asustado cuando me ven que como que yo voy y estiro la boca para darle un beso a los hombres, se asustan un poco. Tómese asiento, tómese asiento. Y dirán, ¿por qué será que Hernán me quiere dar un beso? Porque me dijeron que acá solamente veo como que son medio difíciles. Como medio de lejos, así nomás, ni se apoyan, nada. En Argentina, escúcheme bien, en Argentina somos muy besuqueros. No es que seamos raros ni nada de eso, pero somos muy de besarnos, pero ojo, no me malinterpreten. Entre los hombres nos abrazamos, nos damos un beso, y claro, y me he encontrado acá con que todos son machos. Aquí se ven de los machos. Y claro, y me dejan pagando, imagínense, con el beso me dejan pagando. Pero bueno, no se asusten, no es que soy medio raro ni nada de eso, ¿no? Simplemente que en Argentina estamos acostumbrados a, con los hombres, darnos un beso, un abrazo. Pero qué bueno que aquí son todos bien, ¿verdad? Así que no se haga el hombre. Sea sensible con un argentino que lo quiera abrazar. Realmente estamos agradecidos a Dios por estar una vez más. ¿Cuántos estuvieron el fin de semana? Vamos, levante su brazo. ¿Cuántos estuvieron el fin de semana? ¿Cuántos no estuvieron el fin de semana? Creemos que Dios aún tiene más para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque hemos entendido que como iglesia debemos contribuirnos, sumarnos, pero por sobre todas las cosas, entender que la iglesia la hacemos todos. ¿Cuántos lo saben? No sé, pero creo y tengo la certeza que en este día, en su mayoría los presentes son personas que son parte de la casa, que son parte de la iglesia, que son parte de la obra. Es más, por eso que usted ve que quizás personas vienen más los fines de semana porque quizás se les hace difícil llegar, pero también vemos una diferencia. ¿Cuántos creen que si alguien anhela realmente ir a la casa de Dios, se hace el tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros entendimos que debemos alimentarnos. Esto es como el alimento cotidiano. Si tú no comes por un día, por 2 días, va a llegar un momento en que le va a empezar a chiflar el estómago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene hambre. Lo mismo cuando uno se acostumbra a la palabra de Dios. Cuando pasa un día, cuando pasan 2 días, no llega usted está esperando el momento para decir, quiero ir a la casa de Dios, quiero ir a la iglesia. ¿No le pasa?
Bueno, molesta a su vecino y dígale, cambia esa cara. Vamos, dígale, no se culpe de la cara que tiene. Dígale, no se culpe. Así Dios lo hizo, dígale, así Dios te hizo. Pero ¿sabe qué? Hay algo que nos diferencia. A pesar de todo lo que estamos atravesando como iglesia, nada nos puede quitar, nada puede apresar la palabra que Dios ha depositado en nosotros. La palabra que está en su boca no la puede apresar ninguna situación, ninguna circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque lo pueden encadenar, pero su boca siempre hablará palabras de bendición, palabras de bendición. Habrá alguien que crea en este día y declare, yo, de mi boca saldrán palabras de bendición, no solamente para bendecir mi vida, sino que para bendecir mis generaciones. Alguien que declare en este día. Y hemos entendido que como iglesia somos parte de un cuerpo. ¿Cuántos quieren ver su iglesia creciendo? Gracias por lo amén. Pastores, tomen nota que no va sentado. ¿Cuántos quieren ver su iglesia creciendo? ¿Cuántos creen que este lugar tiene que quedar chico? Pero no por una cuestión de que la iglesia más grande de la ciudad. No, porque los conceptos ya se están cambiando. Llega un momento que cuando uno entiende la verdadera asignación y responsabilidad como iglesia en una ciudad, no nos importa si somos muchos, si somos pocos, mientras estemos la gente correcta en el lugar correcto. Ahora, cuando uno comienza a buscar diferentes cosas, llegar a una iglesia solamente para que haya gente o para que se vea bonita, es ahí donde nos equivocamos. Pero yo creo que esta iglesia, esta casa, fue plantada porque verdaderamente entiende que Dios los puso en esta ciudad para que ustedes puedan manifestar la gloria de Dios, sin importar si hay de los buenos o de los malos. Declaramos que esta casa manifestará la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que no importe si hay iglesias buenas, chicas, grandes, medianas, lo que importa es que usted esté sentado en el lugar correcto. Entonces es necesario que podamos entender cómo funcionamos dentro de la iglesia, dentro de un cuerpo. Porque la mayoría de los que estamos presentes en este lugar fuimos personas que nos hicimos a los golpes de la vida, ¿verdad que sí? Fuimos personas que nos fuimos acomodando y donde había un lugar íbamos, pero resulta que no funcionábamos, no porque Dios sea malo, sino porque no era el lugar donde nos correspondía estar o para lo que Dios nos llamó. Ahora, en el lapso en donde uno entra a la iglesia y se va desarrollando, hay un tiempo donde debemos identificar verdaderamente el por qué estamos en esta casa. Porque usted no está solamente en este día o en este lugar para ocupar una banca. Usted está en esta casa para ser instruido, para ser enseñado y salir al campo de batalla. Y eso es lo que Dios quiere revelar en este día por medio de su palabra, que podamos entender la verdadera asignación como iglesia. Si usted se pone a ver la iglesia en el libro de los Hechos, nosotros no somos ni la sombra, pero aún así tenemos más beneficios que ellos, porque en el momento que la iglesia nació, que nace para afectar a las naciones, no tenían los recursos que nosotros hoy tenemos. Nunca se puso a pensar. Sin embargo, ellos no tenían recursos, pero tenían algo muy importante. Y es lo que hoy está faltando y es lo que Dios va a comenzar a activar en estos tiempos, en esta generación. Y es la esencia del Espíritu Santo. Es la esencia de la gloria de Dios. Es la esencia de la persona de Cristo. Eso es lo que tenía. Quizás no tenían lugares, salones tan bonitos como estos, pero había algo. Un mismo espíritu, un mismo clamor, un mismo corazón, una misma pasión. Y eso es lo que la iglesia ha perdido en estos últimos años. El ser uno. ¿Cuántos están listos en esta noche? ¿Cuántos están listos? Levante su brazo al cielo y donde está, cierre sus ojos. Padre del cielo, en este día te damos gracias por este tiempo. Te pedimos a partir de este momento
Que seas tú comenzando a obrar a partir de este momento por medio de tu palabra. No permitas que nada contrario a tu espíritu se revele. Declaramos y profetizamos que a partir de este día la iglesia va a seguir avanzando más que nunca en entendimiento, en conocimiento y en revelación por medio de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toque a su vecino. Dígale, en este día debemos entender que Dios está apurado contigo. Dios está apurado con usted. ¿Cómo es eso, hermano? Dios está apurado. Usted sabe que en nuestros lomos hay miles de almas que Dios nos ha encomendado. Usted dice, si yo no salgo a predicar, yo no voy por las naciones, simplemente por el hecho de ser su hijo, Él le dio una asignación y responsabilidad. Toque sus hombros, vamos, toque sus hombros. Porque tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder soportar el peso que Dios ha soltado sobre su vida. Y cuando hablo del peso, hablo de entender lo que yo cargo. Nosotros no cargamos con los problemas de la vida. El error está ahí, que nosotros decimos, sí, yo estoy cargando. Usted dice, ¿qué es lo que carga sobre tus labios? Y usted no sabe, yo cargo enfermedades, aflicciones, problemas. ¿Por qué? Porque no se ha ubicado en la posición como hijo y como servidor en esta tierra del Dios Todopoderoso. Pero yo sé que en los próximos días ustedes son una iglesia que entienden, una iglesia que está encendida, que van a comenzar a activarse. ¿Sabe cuál es el problema? Y ya corto con esta introducción. ¿Sabe cuál es el problema en una iglesia cuando se estanca? Se estancan no cuando no hay visión, se estancan cuando no hay un buen liderazgo que produzca. Y cuando hablo de liderazgo no estoy hablando de líderes, no se asusten. Estoy hablando de personas que entiendan lo que Dios le ha asignado y le ha encomendado. Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cuántos miembros hay aquí en este día? Levante su mano, a ver cuántos miembros son de la casa. Vamos, bien arriba, bien arriba. Ahora, ¿cuántos obreros son? Vamos, dígale que está a su lado. Decidiste, che. ¿De qué lado estás? Porque hay una gran diferencia entre ser un miembro, ocupar una banca, y ser un obrero. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Vamos, levante su mano, así todos, vamos. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Vamos. ¿Cuántos son seguidores? Vamos, fírmame eso. ¿Cuántos son seguidores? Ahora, ¿cuántos son discípulos? El Ever me parece que hoy me estuvo espiando en el machete. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Acomodar conceptos nos va a hacer entender cuál es la asignación que corresponde en la tierra. Usted y yo tenemos mucha información, pero poca revelación. Y yo declaro que en los próximos días alguien que crea, el Espíritu Santo no solamente le va a dar el conocimiento, no solamente le va a dar la información, sino que todo usted que tiene va a ser una ensalada y el Espíritu le va a revelar para que comience a entender el diseño con el cual el Padre lo ha establecido en este lugar, en este ministerio y en la tierra, para que comience realmente a traer un cambio, a provocar algo
algo donde Dios lo ha plantado, no solamente en su casa, en su iglesia, sino en el lugar donde Dios lo ha plantado, que usted pueda manifestar su gloria, su poder, su majestad, su gobierno, el reino. El reino se trata de manifestar al Padre donde quiera que pisemos. No solamente el reino se manifiesta en la iglesia, el reino se manifiesta en aquellos que no conoces, en aquellos que todavía no tuvieron la bendición de conocer al Padre. Alguien que tome esa palabra en este día. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 7. Juan 15, 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué dice? Fruto, y seáis así mis discípulos. Vamos otra vez al verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjese lo que dice el verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dé. ¿Sabe que hay una diferencia entre ser un discípulo y ser un seguidor? Cuando usted comienza a analizar, a escudriñar lo que fue el ministerio de Jesús, porque les puedo garantizar que la mayoría de los que estamos presentes conocemos por parte el ministerio de Jesús. ¿Cómo es eso? Y sí, porque algunos conocen los milagros de Jesús, otros conocen la parte en donde el sacrificio de Jesús, otros conocen cuando Él da parábolas a la gente. Es como que tenemos diferente información, pero no lo tenemos en un módulo completo. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Simplemente porque usted no escudriña. Porque para nosotros poder hablar un mismo lenguaje es necesario que la fuente sea una. ¿Verdad? Porque usted es muy fácil ahora puede decir, no, pero yo aprendí hace 30 años atrás que el ministerio de Jesús, si no hablamos por medio de la palabra es para edificación de los santos. La palabra edifica. La palabra ante nosotros nunca nos va a confrontar, siempre nos va a edificar. ¿Cuántos lo creen? Entonces, es importante que entendamos que a lo largo del ministerio de Jesús hubieron personas que solamente seguían a Jesús por beneficio. Es más, a la hora que prenden a Jesús y están a punto de sacrificarlo, dígame cuántos quedaron. Pero ¿y cómo puede ser? Si habían 5.000, contando los hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Porque en la antigüedad se contaban solamente los hombres, mujeres y niños no se contaban. No sé, después la mujer tomó valor, coraje y se posicionó. ¿Cuántas dicen amén? Pero, o sea, vemos en el ministerio de Jesús cómo hay personas que simplemente seguían a Jesús. Esto, como todo, en el momento en que hay un evento, hay un acontecimiento, me causa gracia, pero bien, del pastor, cómo tiene que estar haciendo acordar a la iglesia para que no se olviden de venir ese día. No lo hace porque usted faltó, lo hace por temor a que usted no venga, porque se olvida. Porque no tendría que pasar así. Usted tendría que ser el primero en decir, ya estoy en
en la lista para servir, ya estoy en la lista para asistir, ya estoy en la lista para atender la puerta, ya estoy en la lista para hacer algo, ya estoy en la lista para aportar. Ahí dijo amén por ahí. Ahí ya no salió tan el amén. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y nos edificamos el uno con el otro. Y esto le quiero compartir en este día. Una cosa es ser un seguidor de Jesús y otra cosa es ser un discípulo. Porque hubo mucha gente que a lo largo de la vida de Jesús se cruzó con Él. Recibieron milagros, recibieron prodigios, señales, recibían comida. Porque Jesús fue tan excelente y tan perfecto que hizo que su ministerio sea compacto. Fíjese que el ministerio de Jesús fue político, económico, religioso. ¿Es verdad, no? ¿Cómo es eso? ¿Acaso Jesús? Él hablaba de política. Por eso se presentaba ante el concilio, por eso se presentaba con los escribas, con los fariseos, y le hablaba la ley. Amén. Él hablaba del mundo espiritual, él hablaba finanzas, claro que sí. ¿Por qué? Porque él no podía dejar una falencia, no podía dejar un lugar sin cubrir, sin haber dejado algo plasmado, principios. Hay principios que han sido establecidos para nosotros, y si todavía no vemos la gloria de Dios en el ministerio, o en la casa, o en la iglesia, o en su vida, es porque no aplicamos conceptos y principios que fueron establecidos para nosotros aquí en la tierra. Levante su mano al cielo. Debo aplicar conceptos, principios que ya fueron establecidos para mi vida. Entonces quiero compartirle en este día, fíjese, un seguidor a diferencia de un discípulo, el seguidor busca beneficios. ¿Qué beneficio? Que Dios lo ayude, que Dios le resuelva, que Dios le prospere, que Dios realmente le dé lo que está pidiendo, que Dios traiga a su familia, que Jesús haga un milagro, que Jesús sane, porque eso hacía el seguidor. Donde veían a Jesús, o sea, en el momento en que Jesús se apartaba, quedaba solo con sus discípulos. Es lo mismo que pasa cuando hay una actividad, vemos las multitudes, pero cuando termina todo quedan solo los que estuvieron iniciando. Amén. Y no me diga que no es así, porque los que saben y son parte es lo que pasa. ¿Cuántos miembros son en Centro Cristiano de Fe? 800, escuché por ahí que me dijeron 1000, escuché por ahí que dijeron 100, 200, 300 familias. ¿Cuántos obreros son? ¿Se da cuenta, verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener un acercamiento a mayor compromiso en la casa de Dios. Mientras el seguidor busca beneficios, el discípulo participa juntamente con Jesús. Mientras el seguidor está esperando que caiga una bendición, el discípulo bendice. Vamos, dígale a que está a su lado, che, que están hablando. Amén. Dígale, che, que están hablando. Se le va a pegar eso. El seguidor busca beneficios, el discípulo participa. El seguidor está cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo está bonito, cuando todo sale bien, cuando todo es redondo, 2 más 2 son 4. Ahí están los seguidores a full, ahí están al pie de cañón y están siguiendo a Jesús. Pero el discípulo participa cuando llega la hora mala. Se da cuenta que son conceptos muy similares, pero con diferentes responsabilidades. Jesús no podía exigirle a sus seguidores, escúcheme, vamos a ayunar,
vamos a orar, vamos a subir al monte, vengan conmigo, vamos a levantarnos temprano, yo me voy a ir y ustedes se van a quedar velando. No podía exigirle. ¿Por qué? Porque no había un compromiso, no tenían responsabilidad. Para los discípulos sí. Él se iba a orar y le decía: escúcheme, muchachos, se quedan orando por mí, quédense velando. Bueno, aún así los discípulos dicen, ¿verdad? ¿Pero qué? Ellos participaban del reino, mientras que el seguidor solamente buscaba beneficios. Usted me puede decir: no, pero ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Usted va a comenzar a ver diferentes actitudes y comportamientos, y solamente usted se va a definir si es un discípulo o si es un seguidor. El discípulo invierte. El discípulo invierte, participa. Fíjese lo que pasa cuando los apóstoles se levantan. Dice que venían con sus ofrendas, con sus diezmos. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Lo repartían. Sembraban. Mientras que el seguidor busca. No sé aquí, pero en Argentina se da mucho que se hacen banquetes para la gente que no conoce a Dios. ¿Y usted qué cree? La gente viene, come, se sirve, se llena, se van. Amén. Se van bien redondos. Muchas gracias. Te esperamos, amigo. Sí. Porque hay una diferencia, el seguidor al discípulo. El seguidor no siente responsabilidad. El seguidor no entiende el reino. El seguidor no se instruye para ser formado y llegar a ser un discípulo. No le interesa. ¿Está bien o está mal? Está perfecto. Jesús no vino a buscar seguidores, porque si hubiera venido a buscar seguidores, no lo hubiera crucificado. ¿O no? Su trabajo, antes de cruzarse con sus discípulos, fue hallar a la persona que él ya la tenía desde antes de la fundación del mundo. Pero en otras palabras, comenzar a formar a esa persona para que él sepa diferenciar. Escúchenme bien, iglesia. Jesús le dice a los discípulos antes de irse: quédense en Jerusalén, no se muevan hasta que no sean investidos del poder de lo alto. El seguidor busca una gloria momentánea, un milagro momentáneo. El discípulo no descansa hasta no ser un portador de la gloria de Dios. Amén. Muchos hablan de los discípulos, de diferentes comportamientos. Pero nadie estuvo en la vida de los discípulos. Porque hablar y criticar de un Judas, hablar y criticar de un Pedro, hablar y criticar de quién sabe cuál de tantos de sus discípulos que tuvieron errores, pero nadie estuvo en el zapato de los discípulos. ¿Por qué no ve un cambio? ¿Por qué no puede reproducirse? ¿Por qué? Porque no entendió la responsabilidad que Dios le ha otorgado. Los discípulos no solamente tenían que rendir, porque la única manera que un discípulo se diferencia de un seguidor es trayendo fruto. El seguidor divide, el discípulo junta. El seguidor desparrama, el discípulo va juntando, va edificando, va proyectando, va estableciendo. Porque la única manera de que podamos ser, Jesús no vino a buscar la masa de la gente. Por eso que Él dice, son muchos los llamados, son pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque en la
masa lo mezclamos todos. Pero a la hora de la hora es ahí cuando se definen y se ve quién verdaderamente participa siendo del reino un beneficiado, no solamente para mí, sino para beneficiar a otros. Porque la única manera de entender cuál es mi asignación, cuál es mi responsabilidad, es por medio de la revelación del Espíritu. Por más que estemos horas, días, meses hablando, enseñando. ¿Saben que nosotros llegamos a la conclusión en diferentes ministerios de Argentina en que muchas veces dar tanta información a los líderes y no ver fruto es en vano? Porque después, al tener tanta información, son los primeros que se van a levantar para criticar lo que uno hace. Y esto es muy fino lo que estoy soltando. El liderazgo tiene que entender la visión de la casa. Punto número 1, un buen líder, un buen discípulo entiende el reino. Punto número 2, un buen líder, un buen discípulo se alinea a la visión de la casa. Punto número 3, un líder, un discípulo participa de la visión de la casa. Hay mucha gente aquí. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo, ¿no? No, porque se me van a enojar. Bueno, no se preocupe, si usted se me enoja, lo espero, le doy un abrazo, un beso cuando usted sale. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias y que como no se define, abran sus oídos espirituales. Como no se define, termina siendo un estorbo. Y eso duele. Haga así, agárrese, porque algunos se están queriendo levantar y venir a dar un zurdazo. Si no produzco, estorbo. Si no sumo, resto. Aquí va. Si no multiplico, hay gente aquí que se le están abriendo los oídos espirituales. Vamos otra vez. Si no sumo, bien fuerte. Si no multiplico, y si yo no divido, ¿qué tengo que hacer? No. Si yo no divido, tengo que multiplicar. Y si yo no resto, va a decir nada, pero yo lo sabía. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Y ahí está el problema. Muchas veces los pastores tienen temor a hablar deliberadamente. Y como yo sé que es el Espíritu el que está hablando y no Hernán, yo sé que usted no se va a ofender, porque si usted es maduro, la palabra de Dios primero sabe rico, pero después, ¿qué dice? Digerirla es el problema. Cuando venían los palos para los seguidores, fíjese que el diseño de los escribas, de los fariseos, tendrían que haber sido ellos los discípulos de Jesús. ¿Nunca se puso a pensar? Pero como no hacían nada, como no producían, ¿qué hacían? Criticaban. Y el fariseo, el escriba, en el siglo XXI, es el religioso. Es el que viene con la iglesia de hace 40 años atrás. Así no era cuando yo nací, hermano. Vos estás muy equivocado, tenés los pelos muy alocados. ¿Y dónde está el traje? ¿Dónde está la corbata? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que están mirando un modelo humano y no están viendo en realidad el reflejo de la persona de Cristo. Es ahí donde nosotros
nosotros vamos a comenzar a entender mucho más que Dios se mueve en los tiempos conforme a como quiere. Pero la única manera de que podamos afectar en medio de la tribulación, en medio del caos, en medio de una tierra donde decimos hay mucha maldad, no se puede seguir así. Aún así, la falta de determinación es lo que no nos hace avanzar. Hernán, a mí no me interesa ser un discípulo, entonces perdónenme, pero con el permiso de los pastores, entonces están perdiendo el tiempo. Y eso no se lo van a decir, pero yo sí, porque yo me voy hoy. Parles el término. O sea, muchas veces es difícil llevar adelante una iglesia, un ministerio, cargar en sus lomos una iglesia. Es muy difícil. La única manera que usted puede criticar y decirle a los pastores está mal hecho su trabajo es que usted por lo menos le diga tenga la mitad o por lo menos parecido a lo que ellos tienen. No sé por qué estoy hablando de esto. Porque es fácil criticar cuando no estamos en la suela del zapato del vecino. Es fácil decir, ¿para qué tanto evento? Y claro, se enoja porque cuando uno tiene que aportar. Alguno de esos le pegó fuerte, fue al hígado. Fue un zurdazo. Y que ya aparecen los vídeos, ¿para qué tanto evento? ¿Para qué? Si en la iglesia así como estamos, estamos bien. Así piensa el seguidor. Se conforma con lo que vive acá sin afectar a los que no conocen a Dios. Fíjese que cuando alguien le habla de ofrenda de diezmo, fíjese que la persona está temblando. Hermano, así dice el libro. ¿Por qué? Porque sabe que usted se pone bravo, usted se pone loco. O ahí está otra vez de las ofrendas. Ahí está otra vez del diezmo. ¿Por qué? Porque lo que a usted no le gusta, lo critica. Ahora, ¿verdad que si viene alguien y comienza a decir, viene un carro, viene una casa? Eso es lo que yo quería, Padre. ¿Por qué? Porque buscamos los beneficios. Vamos a ser sinceros, diga, yo busco beneficios. Levante su mano y sea sincero por lo menos. Buscamos beneficios. Pero hay una realidad que hoy Dios quiere construir en su vida y en su ministerio. ¿Por qué digo de ministerio? Porque todos tenemos un ministerio, ya lo hablamos la semana pasada, el fin de semana ya lo hablamos. ¿Por qué los discípulos se distinguían de los seguidores? Porque los discípulos estaban siendo formados y preparados para que Jesús pudiera entregarle la llave de la iglesia. ¿Usted se piensa que Jesús no sabía que Pedro le iba a negar? Humanamente, si usted hubiera sido Jesús, dice, yo no voy a buscarlo ni ahí, Pedro. Que venga a la vida. Y que los mexicanos son medio... Yo no le hice nada. Si quiere que venga de rodillas, me pida perdón. Son medios así. No sé si aquí, pero he visto unos cuantos. Sin embargo, Jesús había hecho una promesa con Pedro. A ti te entregaré las llaves. Y sobre esta iglesia, no sobre Pedro, sobre esta piedra, porque Él es la roca, tú serás el canal para que sobre esta roca edifique mi iglesia. Jesús no edificó la iglesia sobre Pedro. Jesús lo usó como un canal a Pedro para promover el evangelio. ¿Cuántos están aquí? Entonces, la importancia de conocer qué papel cumplimos dentro de la iglesia. Porque
la única manera de poder crecer, de poder ver una iglesia fortalecida, una iglesia que se renueva, una iglesia donde solamente vemos todos los días, cada reunión, vemos que gente nueva viene, porque si la verdad que pensamos solamente en lo que estamos y no sentimos cargas por lo que no están, estamos en un gran problema. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que hacer dependientes de la gente que viene en todos los servicios. Al contrario, no podemos confiar, proyectar. ¿Por qué se proyecta con un año de anticipación un evento? Porque la gente no responde. No responde ni siquiera con asistencia, ni siquiera con servicio, ni siquiera con finanzas, porque todos somos parte de esto. Entonces se tiene que hablar un año antes. Hasta todas las canciones, muchas veces, no aquí, pero en Argentina, va relacionada al evento. ¿Para qué? Para que la gente no se olvide. No tendría que ser así. Usted tiene que ser el primero en comprometerse con la obra, en realmente asumir la responsabilidad que Dios le ha demandado. Si yo llegara a ser un esqueleto de lo que es Centro Cristiano de Fe, creo que las personas están contadas con los dedos. No sé por qué digo esto. Y sería, no los quiero meter en problemas, pero si yo le diría, pastores, dígame quiénes son, de acá nos vemos a todos. Porque todos somos parte del cuerpo. Lo que diferencia a un seguidor de un discípulo es que el discípulo es parte. El discípulo participa. El discípulo siembra. El discípulo cree. El discípulo, no importa lo que venga, permanece. Es por eso que dice, yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen en mí. Ponga la mano en su corazón y donde está. Y diga, es el tiempo donde debo entender, asumir qué responsabilidad tengo en esta casa y en esta tierra. Fíjese, el seguidor busca deseos personales, mientras que el discípulo tiene una visión amplia, extensiva del reino. El seguidor pide, el discípulo da. El seguidor viene a la iglesia cuando hay algo que no le gusta, critican, mientras que el discípulo es la iglesia. Ahí va otra vez. Una cosa venir a la iglesia y otra cosa ser la iglesia. Usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. Porque dice que Dios ya no habita en templos, sino en corazones. Ya no habitan templos hechos en manos de hombres. Este es el lugar donde todos manifestamos lo que portamos, la esencia que es Él. El seguidor se sirve del Evangelio, se sirve del reino, se sirve de las bendiciones, mientras que el discípulo sirve. ¿Se da cuenta la diferencia, verdad? Es importante que en este tiempo usted y yo entendamos responsabilidades y podamos asumir compromiso. El seguidor conoce a Jesús de lejos, ¿verdad? Porque entre la multitud la gente estaba. El discípulo conoce la intimidad de Jesús, convive, sabe lo que necesita, lo que Él desea, cuál es su mayor anhelo, qué es lo que Él está pidiendo de nosotros. Jesús pensaba algo y sus discípulos corrían porque sabían cuál era su necesidad. No esperaban que Jesús dijera, vayan a buscar, vayan a hacer. Antes que Jesús abriera su boca, el discípulo corría. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Lo dije, lo vuelvo a repetir. La gente de doble ánimo es una amenaza para el reino
y para la iglesia. Otra vez, la gente de doble ánimo es una amenaza para el reino y para la iglesia. Ahora dígale a su vecino, ¿de qué lado estás? Vamos, moléstelo, mire a su vecino y dígale, ¿de qué lado estás? Fíjese lo que dice Mateo capítulo 10. Capítulo 10, verso 38. Verso 37. 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El verso 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la encontrará. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo terminaron los seguidores? ¿Felices y contentos? Muriendo con la panza así, de los beneficios que recibieron de Jesús. Así terminaron los seguidores. Sí. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo terminaron los discípulos? ¿Abajo una palmera? ¿Tomando sol? Algunos fueron aserrados, otros fueron colgados, otros fueron decapitados, otros fueron apedreados. Un Ananías abriendo sus ojos, levantando sus ojos al cielo y diciendo: por causa de ti perderé mi vida, pero sé que esta vida, si tú no estás, vemos como una persona es cubierta de la gloria de Dios cuando muere por una causa. Vemos como una persona es cubierta de la gloria de Dios cuando muere por lo que ama. Por eso que cuando Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego, aviva el fuego. Timoteo estaba pasando por una crisis, por un desierto. Timoteo se estaba perdiendo el camino, el rumbo que Pablo había impartido. Porque dice: sobre lo que he impuesto sobre mis manos, sobre ti. Lo que has recibido por imposición de mis manos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué más? ¿Y qué más? Timoteo se encuentra siendo una persona ni para acá ni para allá. Está a punto de tomar una determinación, si sigue o si deja. Y Pablo le dice: participa de las aflicciones. Tú no eres, Timoteo, esa madera es mucho más que lo que tú crees. Tú estás hecho de una buena esencia, de un buen material. Aviva el fuego. Sabe que el fuego en la vida de cristiano en muchas ocasiones se puede mermar, disminuir, pero nunca apagarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre va a estar en nuestro interior, esperando el momento correcto para que sea encendido. Por eso el lema enciende, porque no es casualidad. Lo que están queriendo promover es que la iglesia sea encendida en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué milagros? ¿Por qué prodigios? ¿Por qué palabras proféticas? ¿Por qué sanidades? ¿Por qué prodigios? ¿Por qué maravillas? ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser encendida por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es la única manera que la iglesia permanezca y traiga frutos al reino de los cielos.
pidiendo una cosa: que traigan frutos. Que traigan frutos. Nosotros fuimos injertados en la raíz del Padre por medio del Hijo, porque habíamos sido arrancados del árbol por el hombre haber pecado, y se nos otorgó beneficios. Pablo le dice: participa de las aflicciones, y él lo compara con 3 tipos de personas. Con un soldado, con un atleta y con un sembrador. El soldado empuña un fusil y da su vida por su tierra, por su nación, por su país. Un atleta, cuando se le da el punto de partida, no frena hasta no llegar hacia su destino. Un sembrador siembra para que otros coman. Pregúntele a un sembrador si prueba su fruto, le va a decir: no sé, porque ya salió, ya exportamos. Por mucho tiempo estuve trabajando con las frutas, con las hortalizas. Usted veía a los dueños del campo, los sembradores, y decía: ¿qué tal salió esta partida? La verdad que no sé, porque no alcanzamos a recoger todo, que ya estaba en los camiones para diferentes puntos del mundo. Porque Él siembra para que otros coman. ¿Sabe lo que significa? Estos 3 tipos de personas que compara Pablo a Timoteo. 3 personas, o 3 tipos, figuras de personas que nacen, viven y mueren por lo que aman. Usted todavía no se ha definido en Dios, no porque Él ya lo había marcado el tiempo, sino porque usted le estaba dando vuelta. Y como usted no se puede definir en Dios, tampoco puede definir su vida. Por eso que hay gente que todavía sigue viniendo a este lugar para llorar un rato, para sentir paz. ¡Wow! ¡Qué lindo la adoración ahí! Vamos a escuchar a Lever cuando ministra. ¿Sienten paz? Claro que sí. Pero usted no solamente viene a buscar paz, porque usted porta al Dios de la paz, que es muy diferente. ¿Se da cuenta la diferencia, verdad? Usted no viene a buscar milagros porque usted porta el Dios de milagros. Usted no viene a buscar economía porque usted porta el Dios de la abundancia. Hay cosas muy distintas a lo que veníamos creyendo. Y yo creo más que nunca que cuando Dios trae una limpieza a la casa, es porque verdaderamente deja lo que, a pesar de las tormentas, a pesar de los vientos, a pesar de las olas, quedan en pie. Y si usted no fue afectado o infectado por gente que vino a destruir y a soltar un espíritu de división y de destrucción a esta casa, fue porque ha aprendido a permanecer en Dios y no en lo que la gente dice, en Dios y no en lo que la gente cree, en Dios y no en lo que crean de mí, sino en el Dios que hace posible que yo permanezca a pesar de toda circunstancia, a pesar de los que vinieron y ya no están. A mí no me mueve la gente, a mí lo único que me mueve es el diseño perfecto que Dios ha creado y diseñado para esta casa, para mi vida, para su familia y para sus generaciones. Jóvenes de este lugar, ¿cuántos jóvenes
Los viejitos que se sientan jóvenes también, levanten su mano. Vamos, mantengan su mano en alto a todos los jóvenes. Vamos, no se sienta viejo, levante. Si Centro Cristiano de Fe no ha caído hasta el día de hoy, ha permanecido, es porque todavía queda gente leal que son como un pulmón para que esta casa no haya sido destruida. Y usted es la persona correcta que Dios ha puesto en este lugar. Escúchenme bien, ya no piensen en las bancas vacías. Ya no piensen en las bancas vacías. Comiencen a sembrar en bancas que van a ser llenas, porque el Padre ya tiene las personas adecuadas que van a ser parte de esta casa, que van a ser parte de esta tierra y que van a echar raíces para promover el reino de los cielos en este lugar, en esta ciudad. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que usted va a sembrar para que otros recojan. A eso no le gustó mucho. ¿Sabe que yo me he propuesto sembrar para que las generaciones que vienen detrás de mí me usen a mí como un puente? No solamente mis hijos, porque hubo mucha gente que me ha cerrado puertas, hubo mucha gente que se ha encargado de hablar mal de mí, pero lo único que me hizo permanecer en pie fue la convicción de que Dios me puso como un puente de mi generación a las generaciones que vienen. Es lo único que nos hace mantener en pie. Porque si no, si hubiera sido por calumnias, si hubiera sido por falso testimonio, si hubiera sido por lo que hablaron, si hubiera sido por lo que han pensado, ninguno de nosotros estaríamos en este lugar. ¿Sabe dónde estaríamos? En Cancún, en Acapulco. ¿Verdad que sí? Porque muchas veces en el reino vamos a tener que sacrificar cosas para que otros sean beneficiados. Y este es un tiempo, en el nombre de Jesús, es un tiempo de establecer y de sacrificar cosas en este tiempo, en esta temporada, para que puedan ver en los próximos años personas que no solamente van a quedar en esta casa, sino que serán impulsados a las naciones. Porque los 5 ministerios están en esta casa. Se fueron establecidos en esta casa. No es uno. Los 5 ministerios. El puño de Dios ya está sobre esta casa. Ya está sobre esta familia. Ya está sobre esta tierra. Ya está sobre esta ciudad. Ya está establecido en este lugar. El puño de Dios. Cristo dijo: me iré a preparar morada y volveré a buscarme a mí mismo. Cuando Él venga a buscar, va a venir a buscar una sola iglesia. No como Centro Cristiano. No. Usted y yo con un mismo espíritu. Usted y yo con un mismo espíritu. Y muchas veces entre los discípulos van a haber roces, van a haber percances, van a haber diferencias, pero si es necesario perder para que el reino gane, que así sea. ¿Sabe lo que significa? Todos pensamos diferente, ¿verdad? Dios nos hizo un prototipo y fuimos todos iguales. A todos nos dio una identidad en particular.
Todos pensamos diferente, pero la carga debe ser una misma. El espíritu debe ser lo mismo. El corazón debe ser uno solo. El reino que predicamos debe ser uno solo. ¿Cuántos realmente están entendiendo en este día? Quien no esté dispuesto a tomar su cruz y seguir en pos de mí, no es digno. Fue una de las expresiones más difíciles que al ser humano le tocó enfrentar. El que no me sigue no es digno de mí, porque no nos dio chance, no nos dejó una opción para decir: Señor, pero no, esto es simple. Quien no me sigue no es digno. Quien no suma, resta. ¿Cuántos en este día quieren realmente asumir el compromiso? Levante sus manos donde está. Vamos, mantenga su brazo en alto. Mantenga su brazo en alto. Mantenga su mano en alto. Te pedimos, Padre Santo, por cada persona, que tú traigas el sentir, pero por sobre todas las cosas, entendimiento, para que sea una iglesia que no se mueve por emociones, que no se mueve siguiendo las manifestaciones, sino que persevera en tu palabra y en ti. Hay mucha gente aquí, abran sus ojos, hay mucha gente aquí que buscaba las manifestaciones de Dios. ¿Qué es eso, hermano? Que Dios me sorprenda. Moisés se encuentra frente a la zarza y el cabezón, en vez de disfrutar y contemplarlo a Dios, se pone a mirar y dice: ¡ay, qué bonito! No se apaga. ¡Wow! ¡Qué bonito que está mirando! ¡Cómo no se apaga! Y Dios le dice: escúchame una cosa. ¡Hey! ¿No te das cuenta que el lugar que estás pisando santo es? En otras palabras le está diciendo: ¿no te das cuenta, cabezón, que esto lo estoy haciendo para llamar tu atención, para que tú puedas experimentar mi verdadera esencia? Y así hay mucha gente. ¡Wow! ¡Qué bonito ese milagro! ¿Viste? Ahora se usa mucho, está mucho de moda. No sé si han visto por ahí, pero los milagros, lluvia de oro, lluvia de plata, que son reales o no, solo Dios lo sabe. Y si algunos tienen ese privilegio, bienvenido sea. Pero usted no se puede detener en la manifestación. Usted se tiene que deleitar en el que porta esa manifestación, en el que hace evidencia la manifestación. Es por eso que Dios llama la atención al hombre. Pablo habla muy claro cuando le dice: el hombre se fascina con las cosas de la creación, con las criaturas creadas, y se olvidan del creador, de aquel que hizo todas las cosas. ¿Quién nos fascinó? Es una palabra que hoy escasea. ¿Quién nos fascinó? Para olvidar el origen de donde venimos y a dónde vamos. La única manera de que mi iglesia pueda ser fuerte, pueda permanecer, es con gente comprometida y determinada a padecer y a servir hasta la muerte. Yo sé que están aquí presentes porque han entendido lo que fue cruzar esa puerta y asumir una responsabilidad. Lo único que faltaba era la manifestación y activación de lo que Dios había soltado. ¿Cuántos lo creen realmente? Díganle a su vecino: ya no es tiempo. Vamos, Cordero, ya no es tiempo de perder el tiempo.
Porque, y aquí ya termino, guárdese este concepto. Si usted no produce, destruye. Ahí va otra vez. Si usted no produce, destruye. Póngase en pie donde está. Yo le voy a invitar a todas esas personas que son parte de alguna u otra forma en el ministerio o en la casa, haciendo lo que sea, pero que son parte. Vamos, pasen al frente. Todos los que de alguna u otra manera están sirviendo en la casa. Vamos, vamos. Vamos, todos los que son parte. Ahora todos los que no son parte, vengan. Porque en realidad tendría que haber pasado todo. Les agradezco a los pastores en la casa. Les agradezco a cada uno de ustedes por haberme aguantado estos días. Creemos que han sido días de mucha bendición. ¿Cuántos lo creen? Y no se queden con lo que hemos recibido. Anhelen más de Dios. Porque hay una corriente en este mundo de gente conformista que se queda con lo bonito, con lo del momento. Pero usted y yo tenemos que anhelar y pensar que debe quedar una reserva siempre en nosotros para lo que puede llegar a acontecer. ¿Cuántos lo creen? Escúcheme bien, una de las cosas que distinguía a los discípulos, la gente, los escribas, fariseos, los seguidores, se encargaban de hablar pestes de Jesús, pero ellos tenían un código. Ellos conocían quién era Jesús y no se iban a dejar llevar simplemente por gente que opina o por gente que puede llegar a comentar algo. ¿Saben lo que significa? Dios puso personas aquí que ustedes lo están alimentando, personas que están clamando, personas que están velando. Y si usted conoce bien a la gente que Dios puso sobre su cobertura, no necesita que la gente comente, que hable, que opine. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos son padres? Levante su mano. Ahora yo le hago una pregunta. Si viene cualquier persona a hablarle mal de sus hijos, ¿usted le va a creer? Algunos van a sacar la espada, ¿verdad? Para cortar orejas. ¿Verdad? ¿Cuántos hijos hay aquí? Ahora levante su mano. Todos. Porque nacieron de una mujer. Si alguien viene a hablar mal de su padre, de su madre, usted que le dice, no, ¿verdad? Tiene razón. ¿Qué dice? No te metas con el viejo, con la vieja, porque ahí sí que se arma. Lo mismo, usted honre a los pastores de esta casa. Y eso no se lo van a decir, pero yo se lo voy a decir. Porque cuando usted estaba perdido, cuando usted estaba en el peor momento de su vida, de lo único que se acordó de hacer un llamado para pedir auxilio es de los pastores. Y si muchos no se destruyeron, no solamente fue por gracia y misericordia de Dios, sino porque hubo alguien que intercedió, que fue mediador. Y hay muchos que saben de lo que estamos hablando. Comienza a honrar la casa. Comienza a honrar cada persona que Dios puso como su autoridad.
hay un solo código que hace que los discípulos permanezcan hasta la muerte, y es la fidelidad. Yo declaro que cada persona que está representada va a entender autoridad, sumisión, responsabilidad, compromiso. Y no permitas que nada de lo que han atravesado, ninguna circunstancia, si habían todavía quedado secuelas de personas que habían querido destruir la obra que Dios ha comenzado, declaramos que tú sacas toda escoria, tú sacas todo lo que resta, tú sacas todo aquello que todavía seguía molestando para el avance de la obra y crecimiento. Declaramos en este día que los únicos que van a permanecer van a ser personas sujetas, amarradas a la visión de la casa del nombre de Jesús. Vamos, levante su brazo al cielo, comience a pedir, dígale: Padre, dame la revelación, dame el entendimiento para poder ser ese discípulo que no se mueva conforme a lo que vive, sino que crea conforme a lo que tú ya has declarado para mí.